Parte 1. El objeto sobre la mesa. El prototipo descansaba sobre una mesa de acero en la oficina de diseño de Ismash en enero de 1974. No era una pieza estética. El mobiliario era de polímero marrón anaranjado, un material que lucía económico frente al acabado negro mate del cajón de mecanismos. El cargador presentaba una curva pronunciada, la mira delantera era un poste protegido y el freno de boca, un cilindro ventilado y angular, sobresalía de forma agresiva al final del cañón. Parecía inacabado, parecía utilitario, lucía exactamente como lo que era, una máquina diseñada para resolver un problema técnico. Mikhail Kalashnikov estaba frente a él, con las manos apoyadas en el borde de la mesa. Tenía 64 años. El AK-47 lo había convertido en un héroe soviético, un laureado, un nombre pronunciado al mismo nivel que Tupolev y Korolev. Pero esto no era 1947. El mundo había cambiado. La OTAN había cambiado. Los requisitos habían cambiado. Y ahora la pregunta era si la filosofía que había funcionado durante un cuarto de siglo podría adaptarse a una nueva restricción, un cartucho más pequeño y veloz. La munición de 5.45 a 39 mm estaba al lado del rifle en una pequeña caja de madera. Cada cartucho era notablemente más delgado que el de 7.66 39 mm, que había definido la doctrina de infantería soviética desde la Gran Guerra Patria. El nuevo proyectil era más ligero, más rápido y generaba menos retroceso, pero también producía menos energía. El desafío no era simplemente recamarar un nuevo calibre. El reto consistía en mantener la confiabilidad del sistema Kalashnikov mientras se compensaba un proyectil que se comportaba de manera fundamentalmente distinta en vuelo, al impacto y bajo tensión. Kalashnikov tomó el rifle. Era más ligero que el AKM, aunque no de forma dramática. El balance estaba hacia adelante, algo intencional para gestionar la elevación de la boca del cañón. Tiró de la palanca de carga. El portacerrojo se deslizó hacia atrás con el familiar chirrido metálico, dejando expuesta la recámara. Lo soltó. El resorte impulsó el portacerrojo hacia adelante y el cerrojo rotó hasta cerrarse con un clic sólido, sin vacilaciones, sin fricción. El pistón de gas, los tetones del cerrojo, el extractor, todo heredado del AK-47, pero remecanizado, con nuevas tolerancias y proporciones para un proyectil que pesaba la mitad y viajaba el doble de rápido. Esta no era una herramienta nueva. Era una evolución, y la evolución en ingeniería no se trata de sumar, sino de restar. El AK-74 tenía menos piezas que el AKM. El cajón de mecanismos era más sencillo de estampar. El bloque de gases era más pequeño. El grupo de control de disparo no presentaba cambios. Cada elemento que podía eliminarse sin sacrificar la función había sido retirado. Lo que quedaba era el núcleo irreductible, un sistema que convertía energía química en energía cinética con absoluta consistencia. Pero había un elemento que no tenía precedentes en el linaje Kalashnikov, el freno de boca. No fue una idea de último momento, era la respuesta al problema central del cartucho de 5.45 mm. ¿Cómo mantener un proyectil más ligero y rápido en el objetivo cuando la herramienta realizaba su ciclo 15 veces en 2 segundos? El freno era una ecuación de física convertida en acero, y determinaría si este rifle triunfaba o fracasaba. Si historias como esta te ayudan a ver cómo la ingeniería moldeó silenciosamente la historia, cuéntanos en los comentarios qué te ha sorprendido hasta ahora y quédate con nosotros para el próximo capítulo. Parte 2. La presión de 1972. La directiva llegó del Comité Central en el otoño de 1972. El ejército soviético había estado estudiando la transición de la OTAN al cartucho de 5.56 Kiss 45 mm y la adopción masiva del rifle M16.
Los informes de inteligencia de Vietnam, de los conflictos en Oriente Medio y de los documentos de doctrina que circulaban en los grupos de trabajo del Pentágono apuntaban a la misma conclusión. Los proyectiles más pequeños y rápidos eran el futuro. El 7.62-39 mm era potente pero pesado. Los soldados podían cargar menos munición. El retroceso era manejable en modo semiautomático, pero agotador en automático total. La precisión se degradaba rápidamente más allá de los 200 metros. La orden era simple: desarrollar un sucesor, mantener la confiabilidad, reducir el peso, aumentar el alcance efectivo y hacerlo en un plazo de 3 años. Kalashnikov no había pedido esto. El AK-47 y su sucesor, el AKM, estaban en servicio en toda la Unión Soviética, en el Pacto de Varsovia y en decenas de naciones aliadas. Las líneas de producción estaban establecidas. Los manuales de entrenamiento estaban impresos. La doctrina se había escrito en torno a las capacidades de esa herramienta. Reemplazarla no era solo una tarea de ingeniería. Era una conmoción logística que repercutiría en varios continentes. Pero la presión era real. La OTAN estaba innovando. Los soviéticos no podían permitirse quedarse atrás. Así que Kalashnikov regresó a la mesa de dibujo, no para inventar, sino para adaptar. La base seguiría siendo el sistema de pistón de gas de carrera larga. El cerrojo rotativo permanecería. El cajón de mecanismos estampado se mantendría. La simplicidad sería la clave. Lo que cambiaría sería todo lo demás. El primer desafío fue el sistema de gases. El cartucho de 5.45 litros generaba curvas de presión distintas al de 7.65. El puerto de gas tuvo que ser reposicionado, redimensionado y reangulado para asegurar que el pistón recibiera el impulso correcto en el momento preciso del ciclo de disparo. Demasiado gas, y el portacerrojo golpearía hacia atrás con fuerza suficiente para dañar el receptor. Muy poco gas, y la herramienta no completaría su ciclo. Las tolerancias eran estrechas, más que cualquier cosa con la que Kalashnikov hubiera trabajado antes. El segundo desafío fue el cañón. El proyectil de 5.45 mm viajaba a casi 900 metros por segundo, más rápido que cualquier munición que la plataforma AK hubiera disparado jamás. El cañón debía ser lo suficientemente largo para estabilizar el proyectil, pero no tanto como para que la herramienta resultara estorbosa. El estriado debía ser lo suficientemente agresivo para impartir el giro necesario, pero no tanto como para desgastarse prematuramente. Y el recubrimiento de cromo, esencial para prevenir la corrosión en condiciones de campo, debía aplicarse sin afectar la precisión del ánima. El tercer desafío fue la boca del cañón. Al ser un proyectil más pequeño, había menos masa saliendo del cañón, lo que significaba menos impulso hacia adelante para contrarrestar el retroceso. La herramienta tendería a elevarse, se desviaría, dispersaría los impactos en el blanco a menos que algo redirigiera la presión de los gases al momento de salir. Kalashnikov experimentó con supresores de destello, compensadores y diseños híbridos. Ninguno funcionó. La solución, cuando llegó, no fue elegante. Era asimétrica, ventilada y brutal en su sencillez. Un dispositivo que liberaba gas lateralmente y hacia abajo, obligando a la punta a mantenerse nivelada. Funcionó, pero también significaba que cada AK-74 sonaría diferente, se vería diferente y se sentiría diferente a cualquier rifle Kalashnikov anterior. Y ese era el riesgo. El personal confiaba en el AK porque era familiar. Cambiar eso implicaba el riesgo de romper el vínculo entre el operador y su equipo. Kalashnikov lo sabía y diseñó de todos modos. Parte 3. Explicación del mecanismo. El AK-74 no opera bajo la innovación, sino bajo la inevitabilidad. Cada acción mecánica es consecuencia de la acción que la precedió.
y cada componente existe para asegurar que esa consecuencia ocurra sin desviaciones. Entender cómo funciona la herramienta es entender cómo interactúan la presión de los gases, la masa y el impulso dentro de un sistema cerrado. El ciclo comienza al presionar el disparador. El martillo, bajo la tensión de un resorte, es liberado. Golpea la aguja percutora, que sobresale por la cara del cerrojo e impacta el fulminante del cartucho en la recámara. El fulminante enciende la pólvora y la reacción química resultante genera presión de gas que se expande en todas direcciones. La mayor parte de esa presión impulsa el proyectil hacia adelante por el cañón. Una pequeña porción se desvía a través de un puerto perforado en el cañón, aproximadamente a la mitad de su longitud. Este gas desviado entra en el tubo de gases y golpea la cabeza del pistón, una varilla de acero unida rígidamente al portacerrojo. El pistón es impulsado hacia atrás con una fuerza inmediata y violenta. Como el pistón está fijado al portacerrojo, este último también se mueve hacia atrás. Sin embargo, el cerrojo en sí está bloqueado en la recámara por dos tetones rotativos que encajan en los huecos correspondientes de la extensión del cañón. El cerrojo no puede retroceder hasta ser desbloqueado. El mecanismo de desbloqueo es elegante. El portacerrojo tiene una ranura de leva mecanizada en su superficie interior. Mientras el portacerrojo retrocede, un perno fijado al cerrojo se desplaza por esta ranura, obligando al cerrojo a rotar. Esta rotación desengancha los tetones de bloqueo de la extensión del cañón. Una vez desbloqueado, el cerrojo queda libre para viajar hacia atrás junto con el portacerrojo. Mientras el conjunto del portacerrojo retrocede, ocurren varias cosas simultáneamente. El extractor, un gancho con resorte en la cara del cerrojo, sujeta el borde del casquillo usado y lo saca de la recámara. El eyector, un saliente fijo en el cajón de mecanismos, golpea la base del casquillo cuando éste alcanza la ventana de expulsión, lanzándolo fuera. El resorte de recuperación, comprimido por el movimiento de retroceso, almacena energía. El martillo es empujado hacia abajo y atrapado por el mecanismo del disparador, dejando la herramienta lista para el siguiente ciclo. En el punto máximo de retroceso, el conjunto del portacerrojo se detiene. El resorte de recuperación, ahora totalmente comprimido, comienza a expandirse. Impulsa el portacerrojo hacia adelante. El portacerrojo toma un nuevo cartucho del cargador y lo empuja hacia la recámara. A medida que el portacerrojo llega a su posición frontal, la ranura de leva obliga al cerrojo a rotar en sentido opuesto, volviendo a enganchar los tetones de bloqueo. La herramienta está ahora cerrada y lista para activarse de nuevo. El freno de boca completa el sistema. Cuando el proyectil sale del cañón, el gas lo sigue. El freno cuenta con cámaras de expansión y puertos angulados que redirigen este gas lateralmente y hacia atrás. El gas redirigido genera una contrafuerza que tira de la punta hacia abajo y la estabiliza contra la fuerza de elevación generada por el retroceso. Esto no es pasivo, es una compensación activa que ocurre en los milisegundos entre disparos. El ciclo completo, desde que se presiona el disparador hasta que queda listo de nuevo, toma aproximadamente 0.1 segundos. La herramienta puede realizar 600 disparos por minuto en modo automático, aunque el uso sostenido a esta velocidad sobrecalentaría el cañón y degradaría la precisión. El sistema de gases es autorregulado. No hay ajustes para diferentes tipos de munición o condiciones ambientales. El sistema compensa automáticamente variando la cantidad de gas desviado según la presión y la temperatura. Este es el mecanismo. No es novedoso, no es complicado, es simplemente correcto. ¿Crees que esta elección de diseño era inevitable o fue una apuesta arriesgada en su momento? Comparte tu opinión en los comentarios y envíale esta historia a alguien que disfrute entender cómo funcionan realmente las cosas. Parte 4. El ciclo de revisiones.
Las primeras pruebas de tiro tuvieron lugar en marzo de 1974, en un polígono militar a las afueras de Izhevsk. La temperatura era de 12 grados bajo cero. El suelo era lodo congelado. El protocolo de prueba era estándar: disparar 500 rondas en modo semiautomático e inspeccionar el desgaste. Disparar 500 rondas en modo automático e inspeccionar el sobrecalentamiento. Sumergir la herramienta en agua helada durante 10 minutos, extraerla y usarla inmediatamente. Repetir hasta que fallara. El primer prototipo falló en el disparo número 247. El pistón de gas se fracturó. La metalurgia era incorrecta, demasiado quebradiza para el estrés térmico de los ciclos rápidos. Kalashnikov ordenó un rediseño. El pistón fue remecanizado con una aleación de acero distinta, recibió un tratamiento térmico diferente y se probó de nuevo. Sobrevivió 5.000 rondas antes de mostrar un desgaste medible. La segunda falla fue el cargador. El polímero utilizado en los primeros prototipos era demasiado flexible. Bajo carga, los labios del cargador se abrían, permitiendo que los cartuchos se desalinearan. El resultado era una alimentación doble: 2 cartuchos intentando entrar en la recámara al mismo tiempo, bloqueando la herramienta. Kalashnikov cambió a una mezcla de polímero reforzado, endureció los labios de alimentación con insertos de acero y rediseñó el resorte del elevador para mantener una tensión constante en toda la capacidad de 30 rondas del cargador. El cargador, revisado, funcionó. La tercera falla fue sutil. Los evaluadores informaron que la precisión de la herramienta se degradaba notablemente después de realizar 200 disparos en sucesión rápida. El cañón se calentaba de forma desigual, lo que provocaba que se curvara ligeramente. El recubrimiento de cromo era demasiado delgado en algunas áreas y muy grueso en otras. La inconsistencia bastaba para desviar el punto de impacto varios centímetros a 300 metros. Kalashnikov no rediseñó el cañón, sino el proceso de cromado. El nuevo protocolo aseguró un grosor uniforme en toda la longitud del ánima. Cada falla fue una lección. Cada lección fue un refinamiento. Para el verano de 1974, el AK-74 había pasado por 17 revisiones documentadas. El diámetro del puerto de gases se ajustó 4 veces. La constante del resorte de recuperación se recalculó 2 veces. El peso del disparador se redujo de 4.5 kilogramos a 3.8 kilogramos, tras los comentarios de los tiradores de prueba, quienes consideraron que la presión original era demasiado pesada para mantener la precisión. Pero la revisión más significativa involucró al freno de boca. Las versiones iniciales reducían el retroceso eficazmente, pero generaban un estallido lateral excesivo, gases escapando hacia los lados con fuerza suficiente para lastimar a cualquiera que estuviera junto al tirador. Esto era inaceptable para una herramienta diseñada para el trabajo de infantería en espacios cerrados. Kalashnikov reanguló los puertos, añadió deflectores internos y sesgó asimétricamente el patrón de ventilación para dirigir más gas hacia arriba y menos hacia los lados. El diseño final redujo el estallido lateral en un 60%, manteniendo la misma reducción de retroceso. Las pruebas continuaron durante el invierno de 1974. La herramienta fue disparada en arena, nieve, lluvia y polvo. Se dejó caer desde alturas de 2 metros sobre concreto. Quedó expuesta a la intemperie por semanas sin limpieza. Se sometió a ciclos térmicos, calentada a 50 grados Celsius, luego sumergida en agua helada y disparada de inmediato. Sobrevivió a todo. En diciembre de 1974, el ejército soviético adoptó formalmente el AK-74. La producción comenzó en enero de 1975.
Para finales de la década se habían fabricado y distribuido más de 1 millón de unidades entre las fuerzas soviéticas. Lo que había comenzado como una respuesta al cartucho de 5,56 mm de la OTAN se había convertido en el nuevo estándar. Y lo logró sin abandonar un solo principio de la filosofía Kalashnikov: simplicidad, confiabilidad e inevitabilidad. Parte 5. La curiosidad final. La pregunta que definió al AK-74 no fue ¿cómo podemos hacerlo mejor?, sino ¿cómo podemos hacerlo más simple? En una década donde el diseño de equipo de defensa occidental tendía hacia la modularidad, rieles para accesorios y miras ópticas, Kalashnikov se movió en dirección opuesta. El AK-74 tenía menos piezas que la herramienta a la que reemplazaba. No tenía regulador de gases ajustable, no tenía cañón de cambio rápido, no tenía puntos de montaje para ópticas. Era, en todos los aspectos medibles, más primitivo que los rifles que la OTAN estaba desplegando. Y sin embargo, esto no fue una falta de imaginación. Fue una postura filosófica deliberada. Kalashnikov entendía algo que muchos ingenieros pasan por alto: la complejidad es una vulnerabilidad. Cada pieza adicional es un punto potencial de falla. Cada mecanismo de ajuste es una calibración que puede desajustarse. Cada accesorio es una dependencia. Cuanto más complejo se vuelve un sistema, más frágil es. Y la fragilidad, en una herramienta destinada a funcionar en manos de reclutas en los entornos más fríos, calientes, húmedos y sucios de la Tierra, es inaceptable. La simplicidad del AK-74 no fue accidental, fue diseñada. Consideremos el sistema de gases. Los rifles occidentales de la época, como la familia AR-15M16, utilizaban sistemas de impacto directo o sistemas de gas ajustables. Estos diseños permitían un ajuste fino según el tipo de munición, la longitud del cañón o las condiciones ambientales, pero también requerían mantenimiento, conocimiento y herramientas. El sistema de gases del AK-74 era fijo, no podía ajustarse, no necesitaba ajustarse. La herramienta funcionaba con munición excedente, con munición nueva o con munición almacenada incorrectamente por décadas. Funcionaba porque las tolerancias eran lo suficientemente amplias para absorber las variaciones. Consideremos el grupo de control de disparo. Consistía en 8 componentes: un disparador, un martillo, 2 resortes y 4 pasadores, sin desconector de fiador ajustable, sin ajuste de recorrido, sin modularidad en el grupo del disparador. El peso de la presión era fijo en 3,8 kilogramos, pesado para estándares de competencia, pero seguro y consistente para un rifle militar. El mecanismo era tan sencillo que podía desarmarse y rearmarse en menos de 30 segundos sin necesidad de herramientas. Consideremos el freno de boca. No tenía piezas móviles. No requería ajustes. Funcionaba puramente a través de la geometría. El gas entraba en las cámaras de expansión, encontraba los puertos angulados y salía en una dirección que contrarrestaba el retroceso. No había programa de mantenimiento, ni inspección de desgaste, ni intervalo de reemplazo. Era una pieza de acero mecanizado que realizaba una sola función a la perfección, indefinidamente. Esta fue la curiosidad final. El AK-74 triunfó no porque hiciera más, sino porque se negó a hacer cualquier cosa que no fuera esencial. Cada característica que pudo ser removida, se removió. Cada ajuste que pudo ser fijo, se fijó. Cada componente que pudo simplificarse, se simplificó. Lo que quedó fue el sistema mínimo viable, una herramienta que podía entregarse a un soldado con 1 hora de entrenamiento y permanecer operativa durante 20 años. La filosofía de diseño de Kalashnikov estaba arraigada en su experiencia. Había sido mecánico de tanques durante la Gran Guerra Patria.
Había visto fallar el equipo en el campo, no por acción directa del oponente, sino por el lodo, el frío, la fatiga y el error del usuario. Había visto a los soldados luchar con equipos demasiado delicados, demasiado complicados, demasiado dependientes de condiciones perfectas, y había interiorizado una sola lección: la mejor herramienta es la que nunca falla. El AK-74 encarnó esa lección. No era el rifle más preciso, no era el más modular, no era el más ergonómico, pero era el más confiable. Y en la doctrina militar, la confiabilidad no es una característica, es el cimiento sobre el cual descansan todas las demás capacidades. Parte 6. El legado de la reducción. El AK-74 permaneció en servicio de primera línea con las fuerzas soviéticas y posteriormente rusas por más de 4 décadas. Estuvo presente en Afganistán, Chechenia, Siria y en decenas de conflictos regionales. Fue fabricado bajo licencia en Bulgaria, Rumania, Polonia y Alemania del Este. Fue copiado, modificado y adaptado por fuerzas armadas que valoraban la función sobre la forma. Y a través de todo eso, el diseño central permaneció inalterado. El sistema de gases, el cerrojo, el grupo de control de disparo, todo idéntico a la herramienta que Kalashnikov finalizó en 1974. Esta longevidad es rara en el diseño de equipos de defensa. La mayoría de los rifles militares son reemplazados en 20 años a medida que surgen nuevas tecnologías, materiales y doctrinas. El AK-74 perduró porque no fue diseñado para ser el mejor, fue diseñado para ser suficiente. Y la suficiencia, en ingeniería, suele ser más valiosa que la excelencia. La influencia de esta herramienta se extendió más allá de su servicio directo. El cartucho de 5.45-39 milímetros se convirtió en el estándar para la infantería soviética y rusa, influyendo en el desarrollo de ametralladoras, rifles de tirador designado e incluso variantes de exportación en calibres de la OTAN. El diseño del freno de boca fue estudiado y adaptado por ingenieros de todo el mundo. La filosofía de la simplicidad, de reducir un sistema a sus elementos esenciales, se convirtió en un punto de referencia en las discusiones sobre adquisiciones militares y economía de diseño. Pero el legado más profundo es filosófico. El AK-74 representa un momento en que un ingeniero observó la trayectoria del desarrollo tecnológico y eligió moverse en la dirección opuesta. Mientras sus contemporáneos añadían complejidad, Kalashnikov la restaba. Mientras otros buscaban modularidad y personalización, él buscaba universalidad y estandarización. Y mientras la industria abrazaba la idea de que más funciones significaban mejor rendimiento, Kalashnikov demostraba que menos funciones podían significar mayor confiabilidad. Esto no fue terquedad, fue claridad. Kalashnikov entendía que los usuarios finales de su diseño no eran armeros ni tiradores de competencia. Eran reclutas, a menudo con educación limitada, sirviendo en condiciones que iban desde la tundra ártica hasta los desiertos de Asia Central. No necesitaban un rifle que pudiera hacerlo todo. Necesitaban uno que hiciera una sola cosa, siempre, sin fallar. El AK-74 fue ese rifle. La medida final del éxito de esta herramienta no está en sus especificaciones técnicas, no está en su cadencia de tiro, su velocidad de salida o su alcance efectivo. Está en el hecho de que, 50 años después de su adopción, el AK-74 sigue en servicio. Se sigue fabricando, se sigue confiando en él, y sigue enseñando a los ingenieros una lección que se olvida con demasiada frecuencia. La complejidad es fácil, la simplicidad es difícil, y la simplicidad que funciona es la forma más elevada de diseño. Mikhail Kalashnikov falleció en 2013 a la edad de 94 años. El AK-74 permanece no porque fuera perfecto,
sino porque estaba completo. Resolvió el problema para el cual fue diseñado, y lo hizo con el mínimo número de piezas, el mínimo número de pasos y el mínimo número de dependencias. Es una herramienta, sí, pero también es una lección de lo que la ingeniería puede lograr cuando se niega a hacer algo más que lo necesario. Si disfrutas de historias reales y tranquilas sobre cómo la ingeniería moldeó el mundo, suscríbete al canal, deja un me gusta y cuéntanos desde qué país nos estás viendo.